Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy día sí que me encuentro con un gran invitado que yo estaba buscando hace harto tiempo, quería conversar con él. Estoy con don Mario Desbordes. Él es abogado exoficial de Carabineros, político de Renovación Nacional, fue presidente de Renovación Nacional, eh, subsecretario de Investigaciones entre el año 2010, en el año 2010. También fue ministro de Defensa bajo la administración de Sebastián Piñera y le vamos a dar la bienvenida en 24 segundos para poder conversar con él. Don Mario, muy bienvenido. Muy buenos días, Gretchen, un gusto saludarte y gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, pues. Cuando yo hice una introducción de usted y dije lo que ha hecho, pero si yo le pregunto, ¿quién es Mario Desbordes? ¿Qué me dice? Soy papá, marido, abuelo, eso es lo primero, hijo. Tengo una familia maravillosa, casado hace 21 años con la Carola Pereira, con la que tengo una niñita hermosa de 9 años. De mi primer matrimonio tengo dos grandotes, o una grandota y un grandote de 32 y 26 respectivamente. Tengo una nieta que es la Josefa, que es de mi hijo del medio. Fui abuelo a los 43 años. Así que tengo una familia preciosa, a la que quiero mucho y creo que es la primera prioridad para mí. Tú mencionaste en lo profesional, fui oficial de Carabineros, renuncié voluntariamente en el 94. No me dieron permiso para casarme en esa época, así que me salí, me separé. A los 4 años, perdón, me salí, me casé y me separé. Pero bueno, así son las cosas. Después de eso estudié Derecho, efectivamente, soy abogado. Trabajé en gendarmería, en reinserción social, trabajé dentro de las cárceles, trabajé en proyectos preciosos, en una institución que es muy bonita, que hoy día, 30 de noviembre, está de aniversario, hecho sea de paso. Eh, Fui gerente de empresa privada, fui subsecretario de investigaciones, una institución a la que aprendí a conocer por dentro, que quiero mucho. El último subsecretario de investigaciones, fui presidente, secretario general de un partido, diputado, soy ex muchas cosas en este minuto. Pero sobre todo hoy día, papá, abuelo, esposo, hijo, abogado, que es a lo que estoy dedicado. Don Mario, y voy a sacarlo de la cosa de la coyuntura y quiero que conversemos particularmente de un contundente trabajo ideológico que ustedes hicieron junto a Hugo Herrera, si no me equivoco, cualquier cosa me Sí, corrige, sí, sí. y, y se habla del republicanismo popular. Pero antes de irnos para allá, quiero preguntarle lo siguiente. El año 2014 se cambian los principios de Renovación Nacional y se orienta, es como que una suerte de que sale un poco de este parecido con la UDI, ¿no? Toma otra orientación, se va por otro camino. ¿Por qué era importante hacer ese cambio en los principios y qué cosa fue lo más relevante en este cambio? O sea, lo primero había que buscar lo que nos une hacia adelante. Eso era lo más fundamental, porque la declaración de principio estaba hecha en la década del 80 y por supuesto tenía cosas que en ese minuto eran muy importantes, pero transcurridos, ¿no es cierto?, 30 años era importante modernizarla, más que cambiar los principios, ¿no? Los principios se mantienen en general. La historia estaba escrita hace mucho rato y por lo tanto lo que importaba ahora era concentrarnos en el futuro, en lo que nos unía, en lo que queríamos hacer hacia adelante. Y en ese contexto los principales cambios son una orientación muy fuerte hacia una mirada social, social cristiana, solidaria, una defensa de lo que son los principios, los valores republicanos en el buen sentido de la palabra, en el amplio sentido de la palabra, pero en el amplio y buen sentido, y
incorporando elementos que nos parecían fundamentales. O sea, para nosotros el tema del medio ambiente, las demandas, ¿no es cierto?, de igualdad de género, no eran banderas que fueran de la izquierda, eran banderas de la ciudadanía completa y por lo tanto la centroderecha moderna tenía que hacerse cargo de eso y abrazarla. Así que hicimos ese cambio que nos permitió entrar a la IDC, que es la Internacional Demócrata de Centro, donde tuve el privilegio de compartir con la canciller Merkel, por ejemplo, que ella, y por eso llego a la canciller Merkel, ella misma hace una intervención en donde destaca, cuando pedimos entrar, nuestra declaración de principios, esa nueva declaración de principios. Imagínate el orgullo, Gretchen, que la canciller Merkel hable de la declaración de principios de un partido, de un pequeñito comparado con ellos aquí en Sudamérica, y que la destaque, fíjate, con tanto énfasis como lo hizo en una reunión en Bruselas. Es en síntesis, una declaración de principios que mira al futuro, que busca aquellas cosas que nos unen hacia adelante y que intentaba darle al partido una impronta social, solidaria y con una mirada, ¿no es cierto?, de lo nacional, de la república en la que nosotros creemos, también bastante más moderna que lo que se había planteado en la declaración de principio anterior. Y en esto, Mario, porque se habla de las almas de la derecha, distintas corrientes que tiene. Y uno en los partidos va viendo que, por ejemplo, hay una ala más conservadora, otra más liberal. Lo nacional en general no se ve en los partidos, salvo gracias al cambio de los principios de Renovación Nacional, se ve el pensamiento nacional en renovación. Em, ¿Cuál es como el ala más fuerte dentro del partido? ¿Cómo lo ves? ¿Más liberales, más conservadores, más social cristianos? Lo que quisimos hacer como primera cosa, y fue el sello del trabajo que hicimos junto a Cristian Monker, y que me tocó también después como presidente del partido en momentos bien difíciles, era dejar de lado un poco la opción de cada uno, liberal o conservadora, transformarlo en una opción personal legítima, que nosotros todos respetábamos, y concentrarnos en los aspectos sociales. Nosotros dijimos, mire, esto, cada uno tiene la camiseta que quiera, digamos. Yo soy liberal, el otro es conservador, el otro está en el medio, ¿no es cierto? Y tiene sus camisetas de distintos colores. ¿Cuál es la roja de todos nosotros en Renovación Nacional? Es un proyecto social cristiano, solidario y republicano. Bueno, cuesta hoy día el concepto republicano porque es el nombre que se puso un partido, pero yo me refiero al concepto de la república que venimos discutiendo desde sobre todo principios del siglo XX, con tanto pensador extraordinario como Tancredo Pinochet, Edwards y tantos otros más, que sirven de piso a esta mirada que quisimos dar. Nosotros decimos, mire, si usted es liberal, perfecto. Si usted quiere apoyar el matrimonio igualitario, está en su derecho. Si usted se opone al matrimonio igualitario, también está en su derecho. Está en la esfera de lo personal. Como colectivo, no nos vamos a meter. Como colectivo, sí, vamos a pensar todos juntos en cómo mejoramos la vida de los chilenos, cómo rescatamos las instituciones, cómo somos capaces de darle sentido a la política, un sentido más concreto, reconocer que la vida de barrio no es una cuestión baladí, que los símbolos patrios, ¿no es cierto?, como en algún minuto, que en algún minuto estuvieron cuestionados en la anterior constituyente, son elementos de unidad, ¿no es cierto?, y que hay que cuidar, y los símbolos patrios no se limitan al escudo, la bandera y un par de cosas más, que nuestra cultura nacional, en donde yo reconozco un mestizaje tremendo y me siento parte de eso, por supuesto reconociendo a nuestro pueblo originario, es parte de aquello que tenemos que cultivar, que promover, que defender, y ese fue el factor común que nos permitió tener bastante unidad hasta hace poco. El partido, por supuesto, siempre hay disidencias. Hoy día no tenemos esa misma mirada colectiva y bueno, espero que se pueda recuperar. Ustedes para poder desarrollar este proyecto político, que también tiende a la acción, ¿no? No es solamente una cosa dogmática o ideológica, tuvieron que hacer un diagnóstico previo Sí. de qué era lo que estaba ocurriendo en Chile, cómo era posible que si se suponía que estábamos lo más bien, que la economía estaba, la gente estaba saliendo de la pobreza y ta, ta, ta.
y de repente nos encontramos con un 18 de octubre en donde hay una expresión del malestar. Y alguna gente incluso dice que ese malestar en realidad incluso no existe. Hay distintos pensamientos en esto, ¿no? Pero, ¿cuál fue el diagnóstico en realidad que usted primero tuvo? ¿Qué era? O sea, el mercado parece que no lo regulaba todo, faltaba más Estado. ¿Cómo lo vio? No, son varias cosas y que efectivamente trabajamos junto a un grupo de personas entre las que está Hugo Herrera, que es un gran amigo mío. Lo primero, sentimos que había una desconexión entre la política y el territorio. La política no estaba vinculada al territorio, no reconocíamos el territorio, no lo mirábamos en un aspecto concreto. O sea, entender que el territorio, que la tierra, que el espacio, que la plaza, que el barrio son elementos fundamentales en la cultura y que nosotros estábamos destruyendo eso y transformando el barrio, el espacio público tradicional en un espacio, con todo el respeto, ¿no es cierto?, de plástico en el mall, que era una reproducción de la plaza antigua. Y esto nos traía a una reflexión importante. La gran crisis del 900 se produce por la aparición, ¿no es cierto?, de las clases obreras. Eso lo dicen todos los historiadores. Esta migración campo a la ciudad, en donde se producen grandes zonas urbanas, que se empiezan a transformar en zonas industriales, que llega un poco atrasada quizás respecto a lo que pasó en Inglaterra a finales del siglo XIX, pero que nosotros la vivimos en el centenario de la independencia con una crisis que fue bastante fuerte. La crisis del bicentenario es una crisis que tiene que ver también con una cuestión social, que es la aparición, el surgimiento en los últimos 40 años de una clase media muy fuerte, una clase media grande. Se autodefine como clase media el 70 y tantos por ciento de la gente. Te pido disculpas si aparece ruido de perro, pero tengo 6 perros aquí en la casa y parece que alguien llegó y están ladrando todos al unísono. ¡Qué Entonces, maravilla! entonces nos encontramos con una clase media que dice, mire, yo tengo identidad, soy clase media, soy chileno, me siento parte de una nación, pero me siento excluido de muchas cosas. Yo veo que hay algunos que alcanzan, ¿no es cierto?, determinados espacios, determinadas cosas que yo no tengo. Y no me refiero al auto de marca, no me refiero a la casa en un determinado sector acomodado. En algún minuto Carlos Peña nos hacía una crítica, decía, ustedes se equivocan, la gente no tiene un resquemor respecto a las desigualdades porque entiende que el que gana más tiene un mejor auto. Bueno, la respuesta nuestra, don Carlos, que lo respetamos mucho, es, usted se equivoca de desigualdad, porque los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la encuesta Bicentenario UC, para usar dos documentos distintos, reflejan incomodidad con una desigualdad que es distinta. La desigualdad de pensar en que el 10% de los chilenos no tiene temor a jubilarse y el 90% está aterrado de jubilarse. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me pensione? El problema que tiene el 90% de las chilenas y chilenos que dicen, si me enfermo de una enfermedad grave, no sé qué voy a hacer, versus el 10% que no tiene ningún temor porque sabe que va a poder enfrentar eso. Ese tipo de reconocimiento de realidades nos llevó a concluir mucho antes del estallido, y por suerte lo dijimos en público y está grabado, y hay algunas notas de MOL, del Mercurio, por ejemplo, en donde aparecemos, algunos dirigentes, me incluyo, diciendo, hay una frase mía que destacó de MOL ese día, que dice Mario Desbordes, en cualquier minuto vamos a tener un reventón, porque se está acumulando molestia, malestar en la ciudadanía. Bueno, esta clase media actual pierde el arraigo con sus territorios, perdemos vamos empezando a difuminar quizás una serie de elementos de unidad, y cuando los elementos de unidad en un país se van perdiendo, el individualismo surge con fuerza tremenda, y este individualismo hace que, por ejemplo, Chile sea uno de los países con un índice más alto respecto de que, uno, desconfiamos del vecino, y dos, no tenemos idea cómo se llama el vecino. Ahora, neoliberalismo, efectivamente, tú planteaste una cuestión al principio. Hay una o más derechas, somos varias derechas. Durante 40 años se nos quiso imponer que había una sola visión de lo que era ser de derecha, y que era la visión Chicago gremial, ¿no es cierto? Que viene sobre todo desde el Instituto de Libertad y Desarrollo, que es cierto, el guardián de la doctrina de la década del 70, porque hay muchos que me dicen, economistas serios, la verdad que no se han actualizado
porque ni Chicago plantea hoy día lo que ellos están planteando, y eso me lo dijo, entre otros, Luigi Zingales, un doctor en economía de Chicago, y nos damos cuenta entonces que no se visibiliza esa otra centroderecha, una centroderecha que no adhiere al modelo exactamente como se plantea, que discrepamos de las distorsiones al modelo. En algunos minutos hemos visto unas posiciones que uno puede definir hasta como manchesterianas de parte de algunos de los defensores del modelo ultranza. O sea, este laissez-faire absoluto, no se meta en nada, deje que todo funcione solo, todo se arregla solo. Eso también lo vemos en la Fundación para el Progreso en algunos, no todos, de sus intelectuales. Y nosotros decimos, no, pues no funciona así la cosa. El Estado tiene un rol. Tiene un rol que, por supuesto, no es asfixiar al sector privado. El sector privado tiene una participación importante en la vida del ser humano. Y uno se va, por ejemplo, a personas como Ludwig Erhard, que a mí me gusta mucho. La gente de la Konrad me dice, oiga, nómbrese mal a Konrad Adenauer. Don Ludwig es socio de Konrad Adenauer, pero cuando leo a los dos, la verdad es que a mí me gusta el esfuerzo que hace Ludwig Erhard desde el Ministerio de Economía de la posguerra, y él dice, y uno lee sus discursos y dice, perdóneme, libre mercado, libre emprendimiento, pero sin la mirada social, sin una mirada social, todo eso no va a lograr el desarrollo que queremos. Así que me va a perdonar, pero todo lo que usted quiera en desarrollo, libertad, etcétera, pero la mirada social es fundamental para construir una nación, un colectivo grande que nos vaya permitiendo ciertos niveles de estabilidad grande. Entonces nosotros hemos planteado, miren, no somos anti-mercado, todo lo contrario, somos pro economía social de mercado, con apellido, social de mercado. Nosotros estamos por el libre emprendimiento, pero no estamos por la integración vertical, el abuso de posición dominante, los monopolios y tantas otras cosas que hemos visto. Dos, creemos que el Estado tiene un rol más allá del rol de administrar justicia, de la seguridad, de las Fuerzas Armadas. El Estado tiene un rol en promover, ¿no es cierto?, la educación pública como un elemento que permita que quienes no tienen acceso a otro espacio puedan, ¿cierto?, tener un piso adecuado para desarrollarse en la vida. Y lo dice alguien como yo, que estudió en una escuela pobre de la comuna de La Cisterna, de la que estoy orgulloso, la escuela E556, y en un liceo súper humilde de la comuna del Bosque, del que también estoy orgulloso y que estamos tratando de que no cierre, haciendo un esfuerzo gigante para que no cierre. Tenemos que reconocer entonces, perdón Gretchen que me alargué, pero No, tenemos que reconocer entonces que hay que recomponer este tejido social. Hay que volver a mirar el país como un todo, la nación como un concepto amplio, como un colectivo en donde compartimos, convivimos, no tenemos quizás, no lloramos por lo mismo, pero sí hay elementos comunes que nos van uniendo. Y ahora en el plebiscito de salida yo recorría Chile y decía, ¿me van a negar acaso que cuando aparece nuestra bandera chilena en el estadio, todos viendo nuestra selección nacional, quechuas, aymaras, mapuches, inmigrantes alemanes, franceses, o sea, finalmente todos los chilenos, no nos ponemos, no nos emocionamos y nos ponemos ahí detrás? No sentimos que somos parte de un mismo proyecto, estamos arriba del mismo buque. Entonces, eso es lo que hemos conversado con Hugo. Es fundamental el reconocer, volver a vincular la política con el territorio. Es fundamental recuperar el concepto de territorio como un elemento fundante de lo que es la sociedad moderna y no pensar que eso es algo anticuado, que es fundamental el vínculo con la tierra. No me refiero a la lógica de los latifundistas, me refiero a un concepto que tiene que ver con el ser humano normal y la tierra, y que puede perfectamente encajar con las visiones positivas del mundo ecologista, ¿no es cierto? Y por eso nuestras campañas, y hemos trabajado fuerte con varias propuestas en esa línea de cuidado del medio ambiente, la tierra, el agua, etc. Yo no soy enemigo de los neoliberales, de los Chicago gremiales. Ellos lamentablemente sienten que son nuestros enemigos y nos tratan de poner el pie constantemente encima. Nosotros lo que queremos es mostrar que hay una mirada de una centro-derecha, de centro o centro-derecha, no todos son de centro-derecha, algunos son de centro, que entiende que la economía de mercado es importante, pero que sin el apellido social no nos lleva a ninguna parte. Y como decía, reitero, Ludwig Erhard, nosotros no somos capaces de construir una sociedad moderna y desarrollada si no tenemos una mirada social. El desarrollo no se mide solo en ingreso per cápita.
Si creemos que con eso nos podemos quedar felices con un ingreso per cápita alto, es que no entendemos nada finalmente de cómo se construyen las sociedades modernas que tienen estabilidad en el tiempo y que te permiten proyectarte 200 años más. ¿Quiénes han sido los promotores de las ideas actuales? Porque se dice, por ejemplo, que esto de los 30 años que se habla, pero gobernó la concertación, pero en realidad efectivamente fue el Chicago, un gremialismo, lo que ha regido este sistema liberal o neoliberal, el que ha marcado la pauta. ¿Quiénes han sido los actores más importantes en todos estos años? ¿Cómo lo ves? Bueno, ha habido una mixtura. Para mí me llenó de orgullo cuando el presidente Patricio Aylwin, en un acto en donde se lo reconoce como el personaje del siglo, si no me equivoco, por la Universidad Alberto Hurtado, él ya era expresidente hacía mucho rato, él dice, mire, en mi gobierno yo tengo que agradecer para poder gobernar, para sacar adelante las transformaciones, para llevar adelante la democracia de los acuerdos, a don Sergio Nofre Jarpa. Mucha gente que es de izquierda dice Jarpa, el pinochetista, que fue ministro de Pinochet. Oiga, don Sergio Nofre Jarpa me decía, Mario, cuando me tocó hacer oposición constructiva desde una mirada republicana, nacional, tenía esa impronta. Cuando yo apoyé la reforma laboral de Cortázar y cuando apoyé la reforma tributaria de Foxley, desde Libertad y Desarrollo me trataron de traidor y me mostraba las columnas de opinión de los líderes de Libertad y Desarrollo en esa época. O sea, ha habido las dos almas de la derecha desde siempre. Efectivamente se ha gobernado con un modelo que es fundamentalmente neoliberal, pero que ha ido matizándose. Don Sergio me decía, mientras no haya estabilidad, mientras el pueblo no sienta que va en el mismo buque que tú o que yo, esto no va a funcionar. Mientras la ciudadanía no se sienta también dentro de este desarrollo, no se sienta alcanzado por este desarrollo, no tenemos estabilidad. Y conversábamos largamente lo que significaba que un pequeño grupo, una élite, dentro de la que incluso nosotros estábamos, me refiero a mí, no a mi familia vivía en Maipú, clase media, etcétera. Podíamos comprar cosas y llegar a fin de mes sin problema, versus otros que vivían a punta de tarjetas, etcétera. Entonces me decía, esos son el caldo de cultivo para una explosión en cualquier minuto. Lo conversábamos a propósito de lo que pasaba en Aysén, me acuerdo, la crisis de Aysén de 2011, de 2010, 2011, ya no me acuerdo, 2011. ¿Quién ha liderado? Bueno, ha habido matices. Yo conozco gente en nuestro sector, como el propio don Sergio Onofre Jarpa, Sergio Díez y varios otros líderes que intentaron ayudar a construir una sociedad más equilibrada, más justa, etc. Por supuesto, el tironeo de quienes no querían que cambiara nada, que siempre se opusieron a todas las reformas eran malas. Cuando tú miras las críticas a las reformas tributarias, que puede ser, hay muchas cosas en las reformas tributarias que eran malas, pero cuando uno ve el titular en la declaración de algunos de mis socios, esa misma frase la encuentras el año 91 contra la reforma de Foxley y el 90 y tantos contra la NINAT, y es la misma, no cambia nada. Por supuesto, del otro extremo había un intento constante de llevarnos a una sociedad donde el Estado es todo socialista 100%, donde se aplaste la iniciativa privada. O sea, sí, en estos últimos 30 años hemos estado tironeados por dos sectores que han hecho bien difícil a veces el avanzar por el ancho camino del medio, como dicen algunos, y que a algunos otros les molesta. Pero terminó para la ciudadanía, yo creo, Gretchen, primando una mirada mucho más neoliberal. Y eso no ha sido bueno, honestamente. Tuve la posibilidad de conversar, me invitó un canal de televisión a almorzar con Luigi Zingales. Luigi Zingales es doctor en economía de Chicago. No es doctor en economía en la Universidad Patrice Lumumba, ¿no es cierto? No es un hombre marxista ni nada por el estilo, al revés. Él hace un libro en conjunto con un economista indio que era director del FMI, por lo demás, y el libro se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas.
La tesis de Zingales es que los capitalistas van a matar el capitalismo, no el marxismo, que es el abuso, que es el aprovecharse del modelo y salir del marco razonable que planteaba Heidegger, ¿no es cierto? Perdón, fue Hayek, no Heidegger, Hayek, que nos Yo me plantea, fui ¿no es hace cierto? mi tiempo. Sí, no, Hayek que nos dice, oiga, cuidado, no puede haber abuso, no puede haber monopolio, no, tiene que funcionar la economía de libre mercado. ¿Y qué te dice Zingales? Yo uso a Chile de ejemplo, dice Zingales, de mal ejemplo. Chuta, le decimos nosotros, ¿cómo de mal ejemplo? Sí, lo uso de mal ejemplo. Chile es un ejemplo de cómo los capitalistas están destruyendo el capitalismo. Cómo 10 personas en un club de golf se ponen de acuerdo en lo que van a hacer al día siguiente en la bolsa mientras están en el sauna después de la actividad de su partido de golf. Como en un colegio, en reunión de curso, terminada la reunión de curso, un grupo de personas, son 4 o 5, él dice 4 o 5 colegios, son un poquito más, son 10, termina la reunión y dice, oye, ¿sabe qué más? Es la próxima semana vendo esto, compro esto, yo te ayudo, yo te apoyo, hagámoslo por acá, yo me encargo de hacer la primera oferta, después me retiro. Y me dice, Chile es un modelo, Chile es un ejemplo de cómo el modelo empieza a ser corroído por dentro. Imagínate que lo diga un personaje de ese calibre. Y las consecuencias de eso es lo que estamos viviendo hoy día. Porque el malestar, tú me decías una frase que efectivamente hay gente que dice el malestar es falso. No, no es nada de falso. Tuvo un estallido social con una violencia inusitada y esa hay que condenarla. Absolutamente. La molotov, el incendio, el saqueo, eso no tiene ninguna justificación y lo dije en su minuto. Pero no podemos desconocer que hubo 3, 4 millones de personas manifestándose en la calle y caceroleando de la ventana de la casa. Y esas personas no estaban manifestándose porque fueran de izquierda, no son de izquierda. Son personas que tienen problemas graves con su pensión, con el sistema de salud, con los medicamentos carísimos, que en Chile son más caros que en toda América Latina, que cuando uno viaja es triste, es penoso cuando le dice, ¿dónde vas? Voy a pasar por Italia. Mira, es que en el aeropuerto Fiumicino hay una farmacia en el segundo piso, Mario. Por favor, ¿me puedes comprar tal medicamento que en esa farmacia cuesta $50 y aquí en Santiago me cuesta 400.000 pesos? O sea, todos esos elementos son los que provocaron ese malestar que es absolutamente real. Un dato, Gretchen, que no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el IES, que es un centro de pensamiento que yo recomiendo bastante. Hay un libro que es de uno de los líderes del IES que se llama Nos fuimos quedando en silencio, Daniel Mansuy. Y Daniel nos relata cómo reacciona la clase política de derecha después de las protestas del 2011-2012, lanzando un libro que decía que todo era falso, que todo ese malestar era inventado por el marxismo internacional. Está ahí, y Daniel pone los ejemplos y nos da el libro, etc. Pablo Ortúzar, extraordinario, extraordinario intelectual de centro derecha o de centro, con el que tengo gran relación, estima, nos escribimos, él está en Londres. Por favor, leámoslo. Si esto de reconocer el malestar y de tratar de que reaccionemos a ese malestar no es una cuestión de izquierda. Claro. Sí, efectivamente, justo hoy día, perdona, pero justo hoy día tomé el libro, el de... eh, Nansui. sí, sí. Don Mario, quiero llevarlo un poquito hacia atrás ahora, porque, eh, por ejemplo, en la derecha hay una suerte de rechazo a la palabra pueblo y también a la palabra, o sea, la palabra territorio ni siquiera se considera, ¿no? Pero Sí, sí a la palabra pueblo. ¿Y por qué es importante esto? Que quiero llevarlo en realidad a por qué es tan importante el territorio, porque de alguna forma también determina nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma así es. de actuar y de pensar, ¿no? Y de tener una visión de cuál es el proyecto que queremos. Ustedes se atrevieron a empezar a hablar de territorio y también se atreven a hablar de pueblo, sin Así es. susto. ¿Por qué cree que hay esta suerte de susto y por qué es importante volver a hablar de esto? La centro-derecha, y sobre todo la derecha más dura, le fue entregando a la izquierda conceptos que nunca fueron de izquierda. Pueblo y territorio eran los conceptos que enarbolaba la derecha intelectual de principios del siglo XX e incluso la derecha intelectual de los 80. El Fontaine Papá,
al que yo leía mucho, ex Centro de Estudios Públicos, ex El Mercurio en algún minuto, duro cuestionador de las violaciones a los derechos humanos, un intelectual de derecha brillante, brillante. En algún momento le contaba a Juan Andrés Fontaine que yo a los 18, 19, para mí era quizás, no, antes, 16, 15, uno de los intelectuales de referencia a su padre. Bueno, este concepto, se va entregando estos conceptos, se va diciendo que esto es de izquierda, que todo es de izquierda al final, la ecología, la defensa de los derechos de los trabajadores son de izquierda, la palabra pueblo, el concepto de territorio, el hablar de medio ambiente, todo es de izquierda. Y además todo está perfecto porque el Gini dice que no sé qué cosa. La verdad es que sí, he escuchado a cierta intelectual de libertad de desarrollo 20 veces decir que estamos puro tonteando, que está todo perfecto, que Chile es un ejemplo. Ahora, ¿por qué hablar de territorio? Porque es el lugar desde donde partimos las personas, los seres humanos, en nuestro primero proceso de vida propio, individual, y luego en el de socialización primaria de niños, ¿no es cierto?, cuando nos empezamos a vincular con el entorno, y por supuesto en el proceso de socialización posterior. Nosotros no podemos aislarnos de lo que es nuestro territorio, nuestra vida normal. O sea, que alguien podría pensar que Chile, con sus características particularísimas, no tiene por ese hecho, ¿no es cierto?, un sello distinto al resto de América Latina, que no nos hace ni mejores ni peores, nos hace distintos. Cuando uno va al resto de América Latina, no podemos desconocer que el aislamiento en nuestro desierto, nuestra cordillera, el mar por el otro lado, nos va marcando. Si eso no es imposible de desconocer. Y el que lo haga no entiende nada. Y el problema del agua hoy día, cuando fui en la primaria, ¿no es cierto?, al Valle del Elqui, me recibe la señora Marcelina en un pequeño potrero donde tenía sus cabras, con una sequía espantosa, donde intentaba mantener sus tradiciones culturales de 200 años, con cierto el ganado, pero al mismo tiempo la curtiembre del cuero de las cabras y de los conejos. Y ella me decía, se me está muriendo las tradiciones, se está muriendo lo que hemos sido durante 200 años. El pueblo es un elemento esencial, si el pueblo no es un concepto de izquierda. Hablar de pueblo es algo que los intelectuales de derecha o de centro derecha usaban habitualmente los grandes intelectuales al principio del siglo XX. Lo que pasa es que de repente se instaló esta idea de una derecha única y de que hay un solo origen intelectual que además ni siquiera entronca con las raíces nacionales, sino que además como que empieza en la década del 80 desde cero, porque vienen unos señores de Estados Unidos que nos dicen 10 cosas y tenemos un muy buen intelectual de derecha, que era un Jaime Guzmán, que nos dice otra y él parte de cero. Mi hermano era, quizás fue uno de los más cercanos de Jaime Guzmán, si no lo digo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que tenemos una raíz mucho más antigua. Y el pueblo, bueno, el pueblo somos todos, somos nosotros, somos nuestra sociedad. Y este pueblo tiene diversidad, tiene características propias. Ayer veía, me mandaba un amigo, el de un estadounidense, que está haciendo stand-up en Chile ahora. Empezó como chiste en redes sociales y ahora está haciendo stand-up. O sea, el tipo se está dedicando a eso y destaca, ¿no es cierto?, los rasgos culturales chilenos. Y hace un show bien entretenido respecto de cuán distintos somos con el resto del vecindario. Por Dios que son distintos, dicen los chilenos. Bueno, hoy día nos estamos mezclando, ¿cierto?, en una oleada migratoria nueva con otras culturas que se están integrando también. Esta no es una mirada de pueblo chauvinista. El reconocerse como nación no tiene por qué ser chauvinista ni pretender superioridad contra nadie. Ninguno de los intelectuales que yo he mencionado buscaban una lógica de superioridad con nadie. Fontaine no lo plantea en ningún minuto, por nombrar a uno, Cruzcoque y otros más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el concepto de pueblo nos permite también una mirada sociológica. Yo ayer almorcé con un grupo de amigos y uno de ellos sociólogo y es concejal de Recoleta, Felipe Cruz. Yo le decía, tú eres uno de los pocos sociólogos de derecha. Por Dios que nos hace mirar, falta esa mirada sociológica a la centro derecha, una mirada que intente darle, ¿no es cierto?, una bajada cultural a todas estas
estos puntos de vista que estamos planteando y no solo desde el laboratorio de ideas de determinada universidad. Yo he trabajado en poblaciones buena parte de mi vida política y te puedo asegurar que cuando uno habla de conceptos de pueblo, la gente siente que estás hablando de él y te siente a ti como también parte de lo mismo, del mismo colectivo. Entonces, bueno, hay que rescatar esos conceptos porque nos permiten una interpretación de lo que está pasando y también una proyección de lo que va a pasar que es muy distinta de la que tiene una derecha que solo que mira desde el punto de vista economicista. ¿Qué es el economicismo? Creer que todo lo soluciona la economía, que todo se soluciona, todo se define a partir de la economía y que la economía es el patrón rector de la vida del ser humano. Yo creo que no. Hugo pelea mucho con eso. Creemos que no, que la economía es fundamental, por supuesto, pero lo social es mucho más importante a la hora de entender lo que pasa en un país que solamente la economía. Y realmente también de saber cómo nos organizamos, cómo lo hacemos. Y ante la pregunta, porque me acaba de definir, por ejemplo, cómo son los chilenos, cómo somos los chilenos. Pero ante la pregunta de qué es Chile, ¿qué se le viene a la mente? Un todo, nosotros, una familia gigante, somos una familia que tiene una casa que empieza en la línea de la Concordia y termina en la Antártica. Una gran familia que tenemos problemas comunes, tenemos anhelos comunes, colectivos, que tenemos dentro de la familia gente que le va re bien y que tiene una gran situación económica y también tenemos familiares que lo están pasando mal. Y como somos una familia tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos, nuestros primos, la familia que lo está pasando bien o mal. Tenemos familiares de cierto origen, otros del otro, y Chile es eso, es una gran familia. Eso es una nación en definitiva. Una nación no es un concepto de raza o de ADN. La nación es mucho más que eso. Compartimos una historia, un proyecto, y estamos construyendo la que viene todos juntos también. Estamos construyendo la que viene todos juntos también. Y eso es lo que la derecha tiene que entender. Esta familia es el objetivo de nuestro trabajo político, esta familia que se llama Chile. Y Mario Góngora decía, ahora a raíz que me nombró el tema del Estado, Mario Góngora decía que el Estado le daba forma a la nación, que en el caso de Chile el Estado le había dado forma a la nación, forjaba a la nación. Eh, ¿Qué opinión tiene usted de eso? Por supuesto que el Estado es el que le dio forma, no nos olvidemos que a principios del siglo XIX Chile logra salir de las crisis en la que se sumerge en todo el resto de Latinoamérica, revoluciones, guerras civiles que durante el siglo entero fueron la tónica del resto de América Latina. Chile logra en la década del 30 del siglo antepasado construir un Estado que termina dándole forma a la nación completa. Y por eso a mí me da un poco de risa cuando escucho a personas ahora, y no es contra ella, pero crear el gabinete Caramaro, o cuando me hablan de habitar los cargos, y yo les digo, mira, había un señor que se llamaba Diego Portales que decía que el ejercicio del cargo es autoritario, impersonal y justo. Usted ejerce una autoridad que está dada por la ley, es impersonal porque no es usted el dueño del cargo, es el ministro el relevante, no Mario Desbordes, no Juan González, es el ministro. Y es justo porque usted tiene que actuar en el marco que le da la ley, ¿no es cierto? No tiene ni más ni menos atribuciones y tiene que, por lo tanto, comprender en ese concepto lo que es el ejercicio del cargo. Ahora, el Estado como ente que va eh, organizando el desarrollo del país con las distintas misiones políticas que hubo en el siglo XIX, perdón, de derecha, nos podemos ir desde Prieto hasta Balmaceda, ¿no es cierto?, con miradas distintas de desarrollo. Luego en el siglo XX, cuando Chile es el país más afectado en el mundo por la crisis del 29, hoy día, con la mirada neoliberal pura, la lógica del desarrollo hacia adentro, por supuesto, es una cuestión brutal, porque nadie dice, oh, ¿cómo se les ocurre? Pero en ese momento, por Dios que era complejo pretender con Chile postrado una solución distinta que la que nos dan quienes dicen, ¿sabe qué más? Nos vamos a desarrollar nosotros y creamos la Corfo y tenemos empresas estatales que van a hacerse cargo de los temas
y tenemos una visión de Estado de dos personas que se pelean entre ellos, como don Arturo y don Carlos Ibáñez, ¿no es cierto? Uno por un lado, el otro por el otro, peleándose, haciéndose entre ellos golpes de Estado, mandándose cartas cariñosas entre medio, unas cartas muy bonitas, en donde Arturo Alessandri le da las gracias a Carlos Ibáñez del Campo por toda la gentileza que tiene al mandarlo al exilio a Buenos Aires, con mucho respeto por la figura de don Arturo, y lo acababa de deponer. Uno dice, chuta, ¿en qué país estamos hablando? Pero bueno, efectivamente el Estado cumplió un rol y sigue cumpliendo un rol fundamental. A mí creo que la pandemia es la bofetada más grande para la gente que ha pretendido que el Estado no tenía ningún rol que cumplir y había que desaparecerlo. Si no es por el Estado, no habríamos podido enfrentar la pandemia. Si no es por un sistema de salud pública primaria extraordinario, ese es el Estado. Que en donde yo me vacunaba, donde yo iba a buscar la leche cuando era chico al consultorio allá en la cisterna en Santa Anselma, cuando mi madre de la mano, y yo veía a un señor que era un empleado público, que era el encargado de entregarnos el fortesano, la leche. Tú eres muy chica, ¿no? Pero en mi época era esa la realidad. Y hoy día vemos que el señor Mate o el señor Angelini se van a vacunar al mismo consultorio público en donde se está vacunando la señora Juanita. Ese es el Estado. Ese es el Estado que nos permite enfrentar estas pandemias, que nos permite enfrentar las crisis gigantescas y que sin él, la verdad es que no tendríamos herramientas colectivas para enfrentar en general los procesos de desarrollo. Ahora, por supuesto, vuelvo a insistir, economía social de mercado, libre emprendimiento, pero nunca dejar de lado el rol del Estado y que es fundamental y la mirada social. Vuelvo a Ludwig Derger. Para mí, vuelvo a él, pero por supuesto tú nombras a intelectuales nuestros que tenemos de sobra. Esa es otra cuestión que nos ha pasado, que enterramos mucho intelectual chileno que quedó en el olvido y que no habría pasado eso ni en Francia, ni en España, ni en Alemania. Claro, de hecho, llama la atención ahí. Usted nombró a Tancredo Pinochet, el mismo Mario Góngora, y nadie se acuerda. Curioso. Así Don es. Mario, para ir terminando, porque sé que se tiene que ir. em, a ver, dos cosas. El republicanismo popular tiene estos tres ejes, en el fondo. Eje, el Estado central, el territorio, el Estado sociedad civil y el Estado mercado. Em, ¿Cómo el republicanismo popular puede ayudar ahora, en estos tiempos y en los tiempos que vienen, a recomponer las relaciones en nuestro país? Bueno, la primera parte del concepto que ha sido difícil de masificar, dicho sea de paso, porque se tiende a vincular con otras cosas. Pero la primera parte del concepto es fundamental. El republicanismo es el reconocimiento de las instituciones que por 200 años han ido construyendo esta nación, este país que conocemos como Chile. El primer congreso en 1811 empieza a dar forma a lo que es, ¿no es cierto?, nuestro Estado, junto, por supuesto, con el director supremo, primer presidente, que es Blanco Encalada, con ese nombre, pero la República, como concepto fundamental, lo conversaba con los amigos míos de Les Républicains en Francia, y me decían, en la Fundación Charles de Gaulle también, el presidente de Gaulle con su impronta republicana pura, limpia, ¿no es cierto?, en donde te dice, oiga, lo primero es tener instituciones sanas. Lo primero es reconocer la importancia también de nuestras instituciones. Y por supuesto, en Chile con esta crisis de la institucionalidad, la crisis de representación, tenemos que volver atrás y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estas instituciones vuelvan a ser respetadas, vuelvan a ser queridas, vuelvan a ser estos lugares en donde la ciudadanía mira cuando necesita resolver algo o mira cuando quiere, ¿no es cierto?, avanzar en algún proyecto? Volver a recomponer la república como concepto, volver a levantar el nivel de la política, esta discusión de hoy día de que yo te rechazo el proyecto de presupuesto de seguridad pública, yo me peleo contigo y te exijo, yo no me siento a hablar de seguridad mientras tú no apruebes determinadas leyes, es justamente lo que no se necesita. Un diputado insultando a garabato limpio, ¿no es cierto?, en plena sesión de una comisión, es justamente lo contrario a lo que necesitamos. Hay que recomponer, por supuesto, el tejido social, hay que recomponer este concepto de pueblo
concepto profundo que tiene, todos nosotros, toda esta familia, mirarnos como tal y dejar de lado este individualismo tremendo que hace que cada uno crea que está solo en esto y que no necesita del lado, y cuando lo necesita se da cuenta ya es tarde. Entonces, primero república, primero los elementos fundamentales del concepto genuino de república, instituciones, normas, la lógica básica de que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. No tenemos solo derechos, las obligaciones son fundamentales, las cargas, no me gusta mucho el concepto de carga, pero las cargas en términos jurídicos para el ciudadano son las contribuciones que tenemos que hacer para esta vida colectiva y la construcción de esta familia nuevamente, ¿no es cierto?, en la que vamos todos juntos. ¿Y por qué popular? Porque las élites están absolutamente desconectadas de la realidad, de lo que está pasando, de lo que quiere el chileno del medio hacia abajo. Entonces es fundamental recomponer la comunicación, la comprensión de lo que está pasando. A mí me decía en un debate en el pleno estallido, ¿qué sabe usted, diputado de derecha, de los problemas que sufren las personas que tienen bajas pensiones? Digo, perdone, mi papá tiene una pensión de 200 lucas, toda una vida trabajando, vive en Maipú, ¿de qué está hablando usted? Pues claro, está ese concepto de que si usted es de derecha no tiene noción de esto porque viene de un determinado sector, etcétera, lo que no es malo, digamos, pero por supuesto también es un poco cierto, y lo demostró una encuesta que hicieron hace poco los propios empresarios. De hecho, yo invito a que googleen. Esta encuesta ha salido hace 6 meses, 7 meses. El nivel de desconexión de los ejecutivos en Chile, de lo que pasa en la vida real, en la de sus propios trabajadores o colaboradores, como les gusta decir hoy día. Entonces, si no entendemos que la república, instituciones, normas, derechos y obligaciones, y luego, pueblo, lo popular, nosotros, el todos, el nosotros y el todos es fundamental. Mire, yo me las arreglo por las mías, yo estoy feliz, yo pago buenos sueldos, yo no sé qué pasa después de eso, o creo que son buenos sueldos. Singales me hacía un ejemplo, el empresario le preguntaba, me decía Singales a un empresario importante chileno, ¿cuál es su obligación como empresario? Y la respuesta que él me dio fue maximizar resultados. Chuta, Singales le dice, ¿usted no se da cuenta que maximizar resultados tiene dos visiones, dos posibilidades? Tú maximizas resultados este año y ganas todo lo que puedas. Pagas los sueldos justos, lo justo y necesario nomás, cobras lo más que puedas y por lo tanto a final del año tienes el mejor resultado posible, ganaste mucho. Pero eso no va sembrando estabilidad, no va sembrando cohesión, no va sembrando la idea de que estamos en la misma familia. Y por lo tanto la alternativa es, ¿por qué no gana mucho en el largo plazo? ¿Cierto? En 20, 30 años, porque tenemos una sociedad estable, porque tenemos una sociedad que funciona, porque la gente se siente feliz de ser parte de este colectivo, que es lo que uno ve en países europeos. Yo no quiero ir a Finlandia, Dinamarca, que son más chiquitos. Vámonos a las sociedades más parecidas a la nuestra, Francia, España, Portugal, donde sí hay un reconocimiento del colectivo, decir, mire, soy parte del mismo proyecto, estoy embarcado en la misma, y veo al señor Jacques Chirac, que es parte de la élite de este país, pero por Dios que fue un presidente razonable, inteligente, que sabía lo que estaba metido. Entonces, es por eso el republicanismo popular y esas dos palabras que suenan como desconocidas para muchos, pero que contienen elementos que son fundamentales a nuestro juicio para volver atrás, recomponer el tejido, recomponer la relación, recomponer el respeto, recuperar el respeto del pueblo con las élites y las clases políticas y conectar a la élite con lo que está pasando todo el día y todos los días el resto de la ciudadanía, porque si no se logra eso, la verdad es que, como decía Lamarca, van a sacarle el máximo de leche a la teta de la vaca y en algún minuto se murió la vaca. O sea, no lo dije así Lamarca, pero eso nos quiere dar a entender. Así es, la venta del perrito. Así es. Así es. Muchísimas gracias, don Mario, por haber estado aquí en la Josefina Canal. Cariños a todos y le pido que no se retire inmediatamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Betsy.